Pues vamos empezando con esta masterclass de fundamentos financieros, cómo blindar tu proyecto inmobiliario. Lo primero que tenemos que comentar acerca de este tema es que para nosotros los proyectos inmobiliarios son un negocio financiero. Sí, son un negocio multidisciplinario, es un negocio que involucra arquitectura, que involucra construcción, que involucra comercialización, que involucra especialidades, como pueden ser estudios muy detallados desde el punto de vista técnico, pero al final de cuentas todo se convierte en un negocio financiero. Todo lo vamos a ver en números, todo lo vamos a ver en presupuestos, todo lo vamos a ver en un flujo efectivo. Entonces, al final de cuentas, para nosotros, este negocio es preponderantemente financiero. Claro que al final de cuentas hay un soporte detrás, pero al final los números son los que mandan. Si los números no están correctos, entonces el proyecto no va a ser rentable y no vamos a poderlo terminar. Eh, y justamente para lograr los resultados financieros necesitamos pues una serie de cosas. Número uno, necesitamos tener una capitalización eficiente y a lo largo de esta sesión vamos a hablar y vamos a ahondar un poquito más de estos tres puntos. Pero primero que nada, pues tener esta capitalización que quiere decir que el proyecto, número uno, sea atractivo y que esté alineado al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Para lograr la capitalización de un proyecto, pues no, tenemos que tener claridad de qué es lo que vamos a desarrollar. Los que ya han estado con nosotros en algunos de nuestros workshops, pues ya conocerán muy a detalle lo que significa de generación. No nos vamos a adentrar en este momento a eso, pero para los que se integran y que es la primera vez que están con nosotros, para nosotros uno de los puntos iniciales es la definición del producto y esa definición del producto tiene que estar alineada a la necesidad. ¿Va? Entonces, primero que nada, necesitamos tener un proyecto que sea atractivo y que esté alineado al mercado. Número dos, un buen control de riesgos. Lo veremos más adelante, pero aquí lo que me gustaría puntualizar es que cualquier proyecto inmobiliario es una aventura de riesgo. Esos proyectos inmobiliarios, los proyectos inmobiliarios, mejor dicho, al final de cuentas, se convierten en un negocio que si no lo controlamos y si no lo planeamos de la manera correcta, nuestros riesgos pueden aumentar. Pero a la inversa, si nosotros hacemos una buena planeación, si mantenemos un control, una buena administración del proyecto, entonces los riesgos tenderían a disminuir, ¿va? Entonces, al final de cuentas, tenemos que tomar estos riesgos. Número dos, un proyecto rentable. Déjenme aquí, les voy a rayar, que me vayan siguiendo. Ahorita hablábamos de capitalización eficiente. Número dos, proyecto rentable. Evidentemente, pues tenemos que hablar de administración de costos y administración de precios. Cuando hablamos de costos, nos referimos evidentemente a todos los proyectos. Normalmente los dividimos en hard cost y soft cost. Hard cost es todo lo que podemos tocar, es decir, los ladrillos, el terreno, lo referente justamente a estos ladrillos que pudiera ser el proyecto ejecutivo, estudios, etcétera. Todo eso va dentro de hard cost, los costos duros. Y por otro lado tenemos, los costos duros es, normalmente en un proyecto inmobiliario estamos hablando de entre el 50-60% de los egresos totales del proyecto. ¿No? Entonces, es la partida que si la agrupamos en una sola partida, que sería los costos duros, pues es lo que más se lleva dinero, ¿no? En un proyecto inmobiliario. Y luego vienen los costos blandos. Los costos blandos usualmente rondan entre un 15, 18%, dependiendo en qué parte de la República estemos, porque mucho tiene que ver con las comisiones de venta, ¿no? Si bien los que nos acompañan y que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles, pues sabrán que usualmente en lugares turísticos, pues las comisiones pueden rondar hasta en un 10-12%, ¿no? Normalmente en la ciudad, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, León, Aguascalientes, digamos que zonas conurbadas al interior de la República, pues estamos hablando de comisiones del 4, 5, máximo 6%, ¿no? Entonces, preponderantemente eso es lo que más abarca la parte de soft cost y una partida muy importante que es el fee del desarrollador. Y luego viene la administración de precios, es decir, los ingresos. Para nosotros los ingresos, nuevamente
vuelvo a tocar el tema de los comercializadores y de las inmobiliarias, y sobre todo de los desarrolladores o de los equipos comerciales dentro de las desarrolladoras, tendrían que tener mucho cuidado con esta parte de la administración de precios, porque de eso dependerá la plusvalización del proyecto. Dependerá que estos precios vayan en aumento y que evidentemente tengamos una plusvalía y que a los primeros compradores les podamos ofrecer un beneficio económico, un beneficio financiero, ¿no? Cuando hablamos de las famosas preventas. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de negocios patrimoniales, pues cobra mayor relevancia el tema de la administración de costos y obviamente la administración de precios, pues tendríamos que estar muy alineados a lo que realmente el mercado está dispuesto a pagar en cuanto a rentas se refiere, ¿no? Eh, También tenemos que tener en mente que los negocios de capitalización, es decir, los negocios de venta, pues son negocios a corto, mediano plazo, y los negocios patrimoniales son negocios a largo plazo. Estamos hablando de periodos de 7, 10 o más años, ¿no? De recuperación. Entonces, eso me lleva al segundo punto, al tercer punto, perdón, el tiempo del proyecto. El tiempo del proyecto aquí, para tener y lograr resultados financieros confiables y exitosos, pues necesitamos, número uno, controlar el tiempo de ejecución del proyecto, es decir, en cuánto tiempo vamos a terminar la construcción, cuánto tiempo nos va a llevar la venta, cuánto tiempo nos va a llevar los preliminares, cuánto tiempo nos va a llevar la planeación, cuánto nos va a llevar el tema de permisos y licencias. Digamos que son conceptos, sobre todo permisos y licencias, que luego están fuera de las manos del desarrollador, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos que tener una cierta holgura en ese tiempo de ejecución del proyecto para lograr el proyecto en tiempo, forma y obviamente con los resultados esperados. Pero aquí muy importante es, los proyectos no pueden demorar, dependiendo obviamente el tamaño, etcétera, pero no pueden demorar más de 60, 72 meses, porque al final de cuentas, cuando hablamos de proyectos de venta, porque al final de cuentas ahí se diluye la rentabilidad, ¿no? Entonces, el tiempo de ejecución de los proyectos pequeños, tendríamos que estar hablando de 18, 20, 22 meses. Proyectos medianos, 24, 36 meses, ¿no? Proyectos ya muy grandes me refiero, planes maestros, eso sí se pueden llevar más tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas, las etapas tendrían que ser relativamente controlables y dentro de estos parámetros que les comentaba, ¿no? Y cuando hablamos de tiempos de comercialización, tenemos que ver el punto de la absorción, de una absorción exitosa, ¿no? Es decir, ¿cuántas unidades al mes estamos desplazando? ¿Esa absorción está alineada al modelo, al flujo de ingresos que necesita el proyecto o no? Y entonces, si nosotros medimos o juntamos todas estas tres, digamos que puntos que necesitamos para lograr resultados financieros correctos, vamos a llegar a la conclusión de que un proyecto tiene que estar, número uno, alineado y ser atractivo para el mercado. Número dos, tiene que haber una certeza en la operación y en el vehículo legal en donde vamos a montar el proyecto. Y número tres, tiene que haber procesos y objetivos claros, ¿no? Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de el tema comercial, del tema de procesos o operativos, es decir, constructivos. Estamos hablando de temas de planeación, estamos hablando de temas de tramitología. Al final de cuentas, todo esto es parte de los objetivos y de los resultados financieros que vamos a esperar o que necesitamos controlar para poder llegar a buen puerto con nuestro proyecto inmobiliario y justamente poder blindar el proyecto contra cualquier riesgo, contra cualquier escenario adverso que pudiera llegar al proyecto, ¿no? Déjenme les borro aquí. Y con esto pasamos al primer punto. Marifer, si quieres seguir. Buenas noches a todos. Un gustazo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, aquí parte de lo que hoy estaremos viendo tiene que ver con cuáles son estos elementos que realmente nos pueden ayudar a blindar un proyecto.
Hoy no hay nada dicho, parte de lo que, y justo Lino lo comentaba, todo esto que nosotros hemos aprendido, que recomendamos, tiene que ver con las buenas experiencias que hemos tenido, tanto nosotros como nuestros clientes, como las malas experiencias, ¿no? Y el primer elemento clave que tenemos que tener sí o sí cuando queremos blindar un proyecto es tener un flujo de efectivo detallado. Podemos creer que esto realmente es algo muy simple y sencillo, pero no es así. De hecho, muchas veces lo que pasa es que los desarrolladores arrancan un proyecto y deciden ir con un proyecto simplemente con un estado de resultados. Con un estado de resultados pro forma en donde toman porcentajes base de decir, fee del desarrollador 5%. Bueno, presupuestos, permisos y licencias, 0.5% respecto del ingreso. Y una serie de indicadores que realmente, si bien están bien para un análisis muy preliminar, si lo que realmente estamos buscando es blindar un proyecto, ya no pudiéramos trabajar con eso. Necesitamos hacer un flujo de efectivo. Y de hecho, el flujo de efectivo es el cual al final del día nos va a arrojar el estado de resultados. Un buen estado de resultados nace del flujo de efectivo. De tal manera que, ¿cómo nos aseguramos de tener un buen flujo? ¿No? Que ese sería el siguiente elemento. Primero, tenemos que tener un alcance detallado, un desglose de todas las partidas que podamos crear en un proyecto. Los desarrolladores que ya han tenido varios proyectos, básicamente lo que hacen en muchas ocasiones es agarrar su misma proforma y rehacerla, pero no necesariamente es correcto porque un proyecto cambia de uno a otro. Entonces, tenemos que asegurarnos de integrar todas las partidas. Es súper común que revisamos flujos o revisamos estado de resultados y muchas veces no viene el fee del desarrollador, o no viene el fee de la gerencia de obra, o no viene la partida de postventa, por ejemplo, que también es muy común, ¿no? Entonces, ¿qué es primero bien importante? Tener el desglose lo más detallado posible de todo el alcance, es decir, todas las partidas que nos sea posible desglosar. El siguiente es integrar un programa de tiempos. No hay manera que nosotros hagamos un flujo de efectivo si no tenemos un programa de tiempos bien hecho y claro. Lo necesitamos sí o sí. Y el programa de tiempos va desde el momento en el que estamos haciendo el flujo, considerando todas las actividades que nos faltan, todas aquellas actividades que fundamentalmente lleven el gasto o una erogación hasta el último día del proyecto, ¿no? Un presupuesto detallado. Este alcance, que ahorita lo vamos a ver, nosotros a este alcance se le conoce como WBS, que por sus siglas en inglés es Work Breakdown Structure, es decir, el desglose estructurado del trabajo, ¿no? Y este WBS lo que hay que hacer es un presupuesto lo más detallado que nos sea posible. No basta con decir, vamos a poner en la partida de seguridad un 0.3%. No, es que si yo considero el tiempo del proyecto y yo ya sé que la seguridad en la obra me va a costar 75,000 pesos al mes, y estoy inventando, bueno, no tiene caso que nos vayamos a un porcentaje. Utilicemos el programa de tiempos y utilicemos el presupuesto detallado por mes, de tal manera que realmente podamos tener datos certeros. Y finalmente, uno de los elementos que más hemos visto que hace falta es entender a este WS como un hilo conductor. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos revisamos y muchos de los proyectos siempre, y piénsenlo ustedes en sus proyectos, tienen un flujo o un cronograma de tiempos que muchas veces lo hace el área de construcción, arquitectura y demás. Y luego, por otro lado, tienen un flujo de efectivo y tienen un presupuesto que normalmente lo hace otra área distinta. ¿Cómo empatamos esas partidas si de entrada se llaman distinto? ¿Cómo nos aseguramos que todo aquello que venga en el cronograma de tiempos realmente esté bien representado en el presupuesto? ¿Y cómo nos aseguramos que realmente exista una alineación? Es muy complejo, no es fácil. Entonces, el WS es este desglose estructurado de todas las actividades, nos va a permitir lograr un buen flujo de efectivo. ¿A través de qué? Uno, definir bien los alcances, que cada alcance tenga un costo. Todas las líneas, nosotros hemos llegado a hacer WS de 500, 600 partidas, pero justamente eso es lo que nos permite brindar un proyecto, el asegurarnos de tener todo considerado.
Entonces, a cada partida se le pone un costo, a cada partida se le pone un tiempo que inicia, un tiempo que termina y la forma de pago. Y bueno, básicamente con estos dos, con estos tres, llegamos a un buen flujo de efectivo, ¿no? Es importantísimo. No podemos pensar en blindar un proyecto si no tenemos un buen flujo. ¿Me ayudas, Pepe, con la que sigue? Y aquí tenemos un ejercicio del impacto de una buena planeación financiera y del impacto de una mala planeación financiera en cuanto al blindaje del proyecto. En este primer proyecto es una buena planeación en el sentido de que el requerimiento de capital, la inversión está al inicio del proyecto y no vuelve a haber requerimiento de capital durante ninguna línea. Si se fijan, es el flujo libre de caja, ya no vuelve a haber requerimiento hasta este momento que se le liquida al inversionista. Aquí, algo que nosotros podemos ver cuando a lo largo del proyecto nos damos cuenta que requerimos más dinero del que pensábamos, es efecto de una mala planeación financiera. Es decir, si yo en un inicio vengo con un proyecto y les digo, señores, yo necesito 35 millones, levanto capital, arranco con 35, pero a la mitad de la obra, empezando la obra o en cualquier momento, tengo requerimiento de capital, una mala planeación financiera. Quiere decir que mi flujo no fue correcto, mis proyecciones no fueron lo suficientemente atinadas. Y no se trata, al momento de hacer un flujo de efectivo, ahora sí que de atinarle a la mejor proyección. Se trata de tener los elementos lo más sustentados posibles de todas las partidas, porque al final, realmente el estar requiriendo dinero adicional al que teníamos programado, realmente es un tema de costo. Nos va a acabar costando más dinero. Entonces, un primer elemento clave para blindar un proyecto inmobiliario es hagamos un buen flujo de efectivo. No tomemos decisiones con base en un estado de resultados pro forma. Las decisiones, les prometo que no necesariamente van a estar ajustadas a la realidad. Hagamos un buen flujo de efectivo. Finalmente, no lo va a pedir el inversionista, no lo va a pedir el banco. Pero no se trata de cumplir con un requerimiento. Se trata de asegurarnos que realmente no vamos a necesitar más dinero posterior al proyecto, ¿no? Adelante, Pepe. Perdón, nada más rápidamente les iba a decir, ay, déjenme borrar aquí mi desastre. Si tienen dudas, nos pueden ir preguntando en el chat y al final de la sesión vamos a dar espacio para algunas dudas, pero si no, váyanos poniendo aquí y ya sea Pepe o yo vamos contestando. Va, muy bien. Pues entonces vamos con el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con escenarios de sensibilización, con lo que le llamamos premisas palanca. ¿Qué significa esto? Ahorita vamos a ver. Para nosotros, algún proyecto, o bueno, los proyectos inmobiliarios tendrían que tener al menos tres escenarios de sensibilización. Un escenario óptimo, un escenario probable y un escenario pesimista. Eh, por ahí veo que Adolfo levantó la mano. Si gustas escribirnos en el chat tu pregunta o la dejamos hacia el final para darle fluidez y ahorita regresamos o vamos resolviendo dudas en el chat, ¿no? Entonces, les decía, al menos contar con tres escenarios de sensibilización. ¿Cuáles son esas premisas palanca que llamábamos? Pues número uno es la absorción. Eh, Cuando hablamos de escenarios de sensibilidad nos referimos a qué pasaría o qué sucedería si alguna de estas variables, estas premisas palanca, se modifican o qué pasa con distintos escenarios de acuerdo a ciertos riesgos del negocio que pudiéramos encontrar en el proyecto. Es decir, oye, yo tengo pensado que la absorción va a ser de 3 unidades al mes. Pero, ¿qué pasa si por un tema ajeno al proyecto, es decir, lo que sucedió el año pasado seguramente con muchos, el tema político? Oye, vienen elecciones, los inversionistas y los compradores andan medio indecisos, quieren ver, quieren saber, quieren esperarse a ver qué va a pasar, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si esa absorción que yo tengo en mi modelo financiero de 3 unidades al mes, pues qué pasa si se reduce a una? ¿Cómo se van a ver afectados mis ingresos? O por el contrario, ¿qué pasa si en un escenario optimista, en vez de tener 3 unidades al mes, yo tengo 4, ¿no? O 5. Bueno, ¿cómo se van a beneficiar mis ingresos? Y no es nada más el tema de la absorción. Ahí también tengo que tener cuidado con el tema de cómo voy plusvalizando el proyecto.
el cambio de las listas de los precios. Oye, pues si estoy vendiendo más rápido, también significa que es un termómetro para el negocio o para el flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy vendiendo demasiado rápido y con altos índices de absorción, pues probablemente el mercado puedo estirar esa liga un poquito más para aumentar los precios más y más y más, ¿no? O al revés, oye, no estoy vendiendo, pues a lo mejor o estoy caro, o a lo mejor algo está pasando, o es el equipo comercial, o a lo mejor es un tema ajeno al proyecto, como ahorita lo comentamos. Pero bueno, al final de cuentas, estas premisas nos permiten ir generando estos distintos escenarios para ver cómo se va a comportar el proyecto y en este caso la absorción nos va a afectar los ingresos. Lo mismo va a suceder con el segundo, con el hard cost. Eh, ya dijimos absorción, vamos con hard cost. Los costos duros, justo les comentaba al inicio, los costos duros pues son, vamos hablando de entre un 60, 60 entre un 50, perdón, 55 hasta un 60, incluso 65% del total del proyecto. Entonces, si estos costos duros incrementan en al menos un 10%, pues eso significa que si es un 55% del valor del proyecto, si aumentan un 10% ya se convirtió en 60. Si es el 65, pues ya estamos hablando de un 72 más o menos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ese incremento en costos y que muchas veces, y lo vamos a ver más adelante con el tema de unas ciertas partidas que hay que tener muy controladas, pero muchas veces, si no tenemos claridad del presupuesto, y eso es algo que comentaba Marifer en el punto pasado, es un trabajo en equipo, al final de cuentas, ¿no? Es tener claramente detallado cuáles son todas esas partidas del proyecto y dentro de esas partidas del 100% de las partidas, ¿cuáles son las que tienen una mayor sensibilidad a modificarse? Eh, Creo que por ahí algunos de los que nos han acompañado en algunos workshops o los diplomados, siempre hemos puesto el ejemplo de un proyecto en Querétaro, no voy a decir nombres, pero que nunca tuvieron costeada la fachada del edificio. Y al final de cuentas, esa fachada que era muy elaborada, vamos a llamarlo, muy ambiciosa, pues terminó siendo el talón de Aquiles del proyecto, o al menos de esa torre, porque nunca se costeó y elevó el hard cost en un porcentaje que no estaba pensado, ni siquiera estaba medido, ¿no? Obviamente no había escenarios de sensibilización tampoco, ¿no? Entonces, importante cuidar justamente el tema del hard cost y no salirnos de estos parámetros. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son esos parámetros que tendremos que estar cuidando, ¿no? Los esquemas de venta, muy similar o bueno, va relacionado con el tema de la absorción. Una cosa es cuántas unidades estoy vendiendo al mes, pero la otra cosa es cuáles son los esquemas de venta que yo estoy ofreciendo al cliente, ¿no? Eh, Muchas veces nos vamos o usualmente vemos sobre todo en desarrolladores que apenas están empezando en el negocio, que muchos o muchas de sus ventas iniciales las quieren vender de contado, ¿no? Para capitalizar el proyecto. Ok, pues ese sería un escenario muy optimista, ¿no? Nuestra recomendación siempre ha sido que los esquemas de venta o tratar de estresar el modelo lo más posible y utilizar los esquemas de venta más bajitos. Es decir, si mi esquema de venta es 15% de enganche, 15% durante construcción y 70 contra escritura, pues vamos haciendo que el 80% de las ventas salgan con ese esquema y el otro 20% lo utilizamos ahí sí, con contados, con a lo mejor un esquema 30-30-40, etcétera, ¿no? Pero no seamos optimistas en demás los esquemas de contado, ¿no? Ese es un error que usualmente vemos, sobre todo cuando los proyectos no tienen una fuente de capitalización confiable, ¿no? Es decir, se están capitalizando con las ventas. Eh, Ojo, no es que esté mal, obviamente necesitamos vender y las ventas, como dice Marifer, son la sangre del proyecto, ¿no? Pero al final de cuentas, hay que ser muy, muy cuidadosos en esos esquemas, cómo los vamos a ir modificando y cómo los vamos a ir metiendo dentro del flujo de ingresos, ¿no? Entonces, eh, por último, tiempo y condiciones de financiamiento, lo que les comentaba ahorita de
las fuentes de capitalización de un proyecto. Cada vez es más complicado que una institución financiera te pueda prestar dinero. No es que sea imposible, simplemente se han vuelto mucho más estrictos y mucho más quisquillosos en la información y en cómo revisan esa información. Entonces, tenemos que tener también desde escenarios muy, digamos que prematuros, que tenemos que empezar a buscar ciertos financiamientos con distintos instituciones financieras. Error, y eso incluso a nosotros nos ha pasado, que nos vamos por una sola opción de banco y al final de cuentas ese banco ya pasamos todos los comités, ya pasamos todas ahora sí que los periquitos que nos están poniendo, ya están por autorizarnos el crédito puente y nos dicen, no, ¿sabes qué? Pues al final no. ¿Por qué? Pues quién sabe, nunca te dicen, ¿no? Algunos sí te dicen, otros no te dicen. Pero aquí un tema importante es, justo también en estos escenarios de sensibilización, hay que tener claridad de número uno, en qué momento va a entrar cada uno de estos, o el financiamiento del proyecto, ya sea un banco, ya sea una SOFOM, ya sea a través de crowdfunding, etcétera. ¿Y cuáles son las condiciones? Porque eso también no lo tenemos claro, sino hasta que vamos a firmar el contrato del crédito puente. Hasta ese momento o hasta que te dan tu carta de preautorización del crédito puente, tú conoces las condiciones. Antes de eso, no las conoces. Entonces, el banco lo que va a hacer es, dependiendo el riesgo percibido del proyecto, te va a decir, ah, pues te voy a cobrar un 3% de comisión contra apertura del crédito y te voy a cobrar una tasa de interés de TIE más 7 puntos u 8 puntos. Ok, la TIE ahorita anda en 10,25 más 7, estamos hablando de por ahí de 17, 18%, ¿no? Más o menos. Entonces, pero ¿qué pasa si al final de cuentas el banco no me lo va a otorgar y va a ser una SOFOM? Pues tendría que aumentar entonces esa tasa de interés. Tendría que tener un escenario pesimista en donde el costo financiero va a ser más elevado, donde el costo financiero vamos a empezar a lo mejor en unos 20, 22% en la tasa de interés compuesta, ¿no? Ya estamos hablando de TIE más 9, TIE más 10. Y muchas veces esa tasa de interés ya tan alta no es buena para el proyecto, ya no se vuelve un apalancamiento, ¿no? Entonces ahí ya conviene evaluar otro tipo de capitalización. Entonces, tener estos escenarios con estas distintas premisas palanca, absorción, hard cost, esquemas de venta y los tiempos y condiciones del financiamiento, eh, con estas cuatro palancas tenemos que jugar con nuestros distintos o los tres escenarios que vamos a estar formulando, ¿no? Em, Déjenme les borro aquí las palomitas. Pues. Y entonces, rápidamente, pues el escenario pesimista, pues el propio nombre lo dice, ¿no? El peor panorama de inversión en caso de un fracaso total. Y ni siquiera tendría que ser un fracaso total, o sea, el escenario pesimista tendría que ser lo suficientemente bueno para incluso ser capaz de pagar los compromisos financieros que estamos adquiriendo. A lo mejor la utilidad va a ser chiquitita, pero al final de cuentas tendría que ser lo suficientemente bueno para pagar todos los préstamos, todos los compromisos, inversiones que se hayan hecho, ¿no? El escenario probable, pues bueno, es la probabilidad más cierta del análisis de inversión y obviamente la sensibilidad optimista, pues es la probabilidad de lograr las mejoras a lo que se presenta. Hay un mayor ingreso para los inversionistas o en este caso también para el desarrollador y existe un bajo nivel de riesgo, es decir, del riesgo que inicialmente se percibía, al final de cuentas no fue tan elevado o no fue lo que sucedió ya en el proyecto, ¿no? Se pudieron mejorar ciertas premisas dentro del negocio. Adelante, Marifer. Un siguiente elemento que nos va a ayudar justamente a blindar el proyecto tiene que ver con un buen presupuesto de obra. Lo hemos visto una y muchísimas veces, los presupuestos de obra que no están bien calculados y bien controlados, sobre todo desde el inicio, realmente nos llevan a proyectos en donde existen importantes desviaciones. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues nos urge vender.
Ay, aquí, perdón que me fui, ¿eh? Pero aquí. A ver. Bueno, ahorita me pongo, pero qué es lo que normalmente pasa? Nos urge vender como desarrolladores y entonces hacemos un presupuesto general, un presupuesto base y con base en eso decimos, ¿saben qué? Vamos a salir a las ventas, ¿no? Y vamos a salir a ventas porque ya hicimos este estado de resultados, sabemos que con que vendamos en 83 millones ya estamos fuera. Y el proyecto, en este caso, este escenario es muy malo, ¿no? Pero el proyecto nos va a dar. ¿Cuál es el gran error? Que empezamos preventa muchas veces sin tener claridad del costo total del proyecto y en específico la partida del presupuesto de construcción. ¿Por qué? Porque otras partidas como FIA desarrollador, como hay otras que ya realmente en la comisión, etcétera, que son muy fijas y en porcentaje, ¿no? El presupuesto de obra es aquella que realmente nos va a generar una afectación importante. Y entonces, ¿qué sucede? Después estamos ajustando precios de venta porque ya no nos dio la obra. Y eso es sumamente común, sumamente común. ¿Qué es importante? Empecemos un proyecto y empecemos la venta una vez que tengamos una mayor certeza del presupuesto de construcción. Y la mayor certeza del presupuesto de construcción lo vamos a tener prácticamente hasta que tengamos un proyecto ejecutivo terminado. Un proyecto ejecutivo terminado y cotizado y concursado a precios unitarios, a precios alzados, como quieran, pero cuando tengamos toda esa información, es cuando realmente vamos a estar seguros que vamos a poder salir con un margen positivo. ¿Por qué? Porque muchas veces otra vez la decisión de la venta corre en función de, es que saben que mis vecinos están vendiendo a 52,000 pesos metro cuadrado y son departamentos muy parecidos, voy a salir igual. Eso realmente nos lleva a resultados equivocados. Entonces, blindemos nuestro proyecto a través de blindar la partida más importante o la más grande, que es la construcción, ¿no? Normalmente la construcción representa entre un 45 a un 55, 60% del valor del ingreso. Es muy alto. Cualquier desviación en el costo de construcción nos va a generar un impacto clarito en la utilidad, pero cualquiera, a diferencia de otras partidas que el impacto no es tan fuerte. Y normalmente piensan en sus proyectos y en los proyectos de otros desarrolladores. Salen a venta sin esa claridad. Muchas veces salen a venta sin tener el proyecto ejecutivo. Inviable que tengan un presupuesto detallado de construcción, ¿no? Adelante, Pepe, por favor. Y en la siguiente parte justamente de lo que vemos es cómo nos aseguramos, aquí lo tenemos, de tener mayor nivel de certidumbre en el presupuesto. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Que al menos el 60% del valor de la obra esté claro, al menos. Lo ideal es que sea el 90%. Esta curva lo que va haciendo es achatándose, es decir, bueno, al contrario, se va haciendo más corta en función del nivel de certeza de proyecto. Conforme nosotros vamos asegurándonos de tener más información, aquí vamos a llegar a que el nivel de control, es decir, con desviaciones del 2% aproximado, sea siempre y cuando tengamos el 90% del presupuesto en control. Otro de los elementos que nos van a permitir blindar financieramente nuestros proyectos es contratar la obra por partidas a precio alzado. De tal manera que el riesgo del cambio de los costos de materiales cae, o cambio de costo de materiales, o cambio o errores en omisión en los cálculos de volúmenes, cae contra el constructor. Si bien eso también es más caro, claramente nos va a ayudar a blindar nuestro proyecto, a hacer una contratación de partidas a precio alzado, ¿no? Adelante, Pepe. Perdón, estaba en mute. Aquí nada más me gustaría agregar también que justamente esta gráfica también les puede ayudar o les puede ejemplificar para los escenarios de sensibilidad, sobre todo los que están del lado derecho, los que dicen sobre costo, que dicen hay ítems o ítems con alto grado de incertidumbre. Es decir, cuando hay un gran alto grado de incertidumbre, ahí es donde podemos jugar con esas premisas palanca de decir, oye, a ver, dentro de estas premisas que no tengo la certeza,
pues voy a jugar con ellas para generar mis escenarios pesimistas y optimistas, ¿no? Porque lo demás ya está, pues, controlado, ya no debería de variar demasiado, ¿no? Entonces, principalmente estas son las que tendrían que estar, digamos que moviéndose, ¿no? Les puede ayudar tanto para el tema de la obra como también para las premisas palanca, perdón. Eh, el siguiente punto, fuentes de capitalización claras y realistas. Un poco lo que les comentaba al inicio, ¿no? O bueno, no al inicio, pero en el punto anterior que yo comenté y expliqué, donde usualmente con esta premisa palanca de la absorción o de los esquemas de financiamiento, de ventas, perdón, siempre, o no siempre, pero muchos de los desarrolladores primerizos se van por, pues voy a vender todo de contado, ¿no? Entonces, a eso me refiero con fuentes de capitalización realistas. Usualmente los proyectos tienen cuatro fuentes de capitalización: el crédito, el capital privado, la venta o la revolvencia comercial y el terreno cuando el terreno es aportado. Es decir, cuando existe una aportación de tierra, no hay una descapitalización por parte del desarrollador y prácticamente el dueño de la tierra que está aportando ese terreno se vuelve parte del negocio, ¿no? Entonces, usualmente aquí tenemos varios rangos. Eh, para el crédito, normalmente el crédito te van a dar entre un 30, o necesitas, mejor dicho, entre un 30, y eso sí ya es un límite superior. El banco te va a prestar hasta un 65% del valor del proyecto. Eso es lo máximo que el banco te va a prestar, no te va a prestar más. Entonces, en ese rango te vas a tener que estar moviendo con el crédito puente. Capital privado, esto más que pues es más una regla de dedo y algo que ya hemos visto con la experiencia. Forzosamente vas a tener que invertir entre un 10 y un 20% del valor del proyecto. En eso se va a ir trámites y permisos de licencia, estudios, planeación del proyecto, el estudio de mercado, el plan de negocio, el proyecto arquitectónico, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante, Marifer, si quieres Sí, completar. aquí, ajá, rápidamente en el tema del capital privado, algo que me gustaría considerar y comentarles es, hay muchos desarrolladores que creen que pueden hacer proyectos de saliva sin capital privado. Y la respuesta es, de verdad, no es viable. Evitemos pensar que podemos hacer un proyecto sin dinero. Lo que nosotros decimos es, al menos el 10% del valor total que se requiere de un proyecto tiene que provenir del desarrollador o como capital privado, ¿no? Muchas veces nos queremos sobreapalancar en la venta y no es posible. De hecho, requerimos capital privado y hasta del mismo desarrollador para todo lo que de entrada le llamamos una etapa de generación, toda la conceptualización de un proyecto. Porque imagínense que todavía, aparte de que yo quiero ser desarrollador, no por alguna razón, porque mucha gente dice es que no necesitas dinero para desarrollar y hazte millonario, de verdad no es cierto. O sea, de entrada, no puedo yo llegar a presentar un plan de negocio sin sustentos, sin todos los estudios bien hechos a un inversionista. Para el momento en el que yo ya llego con inversionista, yo ya habré invertido 1, 2, 3 millones o más en el proyecto. Tenemos que darle certeza al inversionista. Entonces, digo, normalmente nos gusta comentar esto de el capital privado, sí es bien importante, no se pueden hacer proyectos de salud, ¿no? Gracias. Correcto. No, ¿de qué? Entonces, pues bueno, justamente como comentaba Marifer, forzosamente se tiene que considerar entre un 10 y un 20% y se va en todo esto que justamente acabamos de decir, ¿no? Luego viene la revolvencia comercial o las preventas. Las mismas ventas te van a estar dando flujo, pero aquí va a depender qué tanto nos vamos a apalancar en las ventas y tiene que ver también con lo que ahorita decía Marifer, ¿no? Los que creen que se hacen proyectos de saliva, pues evidentemente van a pensar que más o menos un 50, 60, 70, 80% va a venir de las ventas. Y no necesariamente eso es lo correcto, ¿no? Número uno, pues es un gran riesgo. Y número dos, tampoco es sano para el proyecto. De hecho, tener un apalancamiento financiero con las condiciones correctas, financieramente es mejor que vender el 100% del proyecto y capitalizarte con el 100% de las ventas, ¿no? Yo sé que a lo mejor suena
poco creíble, pero así funciona el apalancamiento, ¿no? Entonces, tener una preventa, una revolvencia comercial de entre un 20 y un 40%, estamos bien. Obviamente, entre más nos vayamos hacia el 40%, significa que hay más dependencia de las ventas y si es nuestra única fuente de capitalización, aguas, ¿no? Y por último, el terreno. El terreno tampoco es algo que van a encontrar como tal en literatura, pero también es una media y es una buena práctica y es algo que cualquier desarrollador con cierta experiencia ya conoce. La tierra tiene que rondar entre un 10 y un 20% del valor del proyecto, dependiendo el segmento, dependiendo si es horizontal, vertical, si es comercial, si es turístico, si es industrial, y también el segmento, dependiendo si es nivel socioeconómico AB, C+, si es vivienda social, etcétera, ¿no? Entonces, también va a depender de justamente ese detalle, ¿no? Entonces, eh, una fuente de capitalización, esto es un ejemplo, nada más, ilustrativo, pero este, por ejemplo, digamos, ejemplo en donde no nos estamos capitalizando con ventas, sino que sí hay una parte que son las preventas. Eh, Sobre todo lo que nos está ayudando aquí es el crédito puente, que estamos considerando un 40%, y ese es otro punto importante que me gustaría nada más clarificar o mejor dicho, profundizar porque también es común que vemos que los desarrolladores piden el máximo posible, ¿no? No es una línea de crédito. O sea, no lo veamos como la tarjeta de crédito que tiene un límite de 100 millones de pesos y me puedo gastar hasta 100 millones de pesos. No funciona así. Si tu contrato es por 100 millones de pesos, el banco te va a prestar 100 millones de pesos, aunque no los necesites. Entonces, no es recomendable pedir el máximo posible, es pedir lo que necesariamente el proyecto va a requerir, ¿no? Y eso tiene que ver con el requerimiento de capital también. Pero al final de cuentas, este es un proyecto en donde le estamos metiendo capital privado, que esto es importante también para fines del crédito puente, eh, para disminuir el riesgo percibido por el banco no nos estamos apalancando demasiado en las ventas, estamos hablando de un 25%. Y aquí el beneficio o el gran beneficio de la tierra en aportación es que, aunque sea una tierra cara, yo no la estoy desembolsando. No estoy desembolsando capital para poderla pagar. La voy a pagar hasta el final, pero una vez que el proyecto ya generó las ventas suficientes, que ya tengo un crédito puente aprobado y que ya terminé de meter un capital semilla para arrancar con el proyecto, ¿no? Entonces, esto sería un proyecto típico, digamos que bien apalancado, con una fuente de capitalización sana, ¿no? Algo así tendría que verse. Por el contrario, un proyecto con mayor riesgo sería algo así. Estamos metiendo el mismo capital, estamos pidiendo menos crédito, pero nuestra revolvencia comercial es más alta. Es decir, probablemente si no logramos las metas de absorción en este proyecto o en este ejemplo en específico, una de dos, o le voy a tener que meter más capital privado o voy a tener que solicitar mayor crédito puente. Pero si yo ya firmé un crédito por X monto y me quedé corto, no es que le pueda decir nuevamente al banco, oye, ¿sabes qué? Pues necesito un 5% más. No se puede, no funciona así. Y pues de hecho te van a pedir tu plan comercial, te van a pedir tu flujo efectivo, etcétera. Entonces, por eso es importante que antes de ir con el banco tengamos el proyecto financieramente blindado, ¿no? Adelante, Marifer. Muy bien. Y el siguiente elemento que nos va a ayudar justamente a blindar estos proyectos es tengamos partidas de imprevistos y calculemos el riesgo que tenemos en el proyecto. Si revisamos nuestros presupuestos, lo ideal sería tener una partida de imprevistos por partida, es decir, la partida de imprevistos para el área de construcción, la partida de imprevistos para un área
de comercial y marketing, la partida de imprevistos para el área de permisos y licencias. ¿Esto de qué dependerá? Dependerá del nivel de certeza de la información. Entre mayor certeza tengamos respecto de nuestros presupuestos y los alcances, menores imprevistos vamos a tener. El gran error es no tener imprevistos, ¿no? Entiendo que muchas veces se ve mucho más bonito en un modelo financiero el no tener estos imprevistos porque nos genera de entrada un mayor impacto en el estado de resultados, ¿no? En la utilidad. Pero realmente no es así. Entonces, ¿cómo saber cuántos son los imprevistos que hay que considerar? Pepe, si me ayudas, por favor, a la siguiente. Aquí podemos ver el porcentaje general de imprevistos en función del avance del proyecto. Como les decía, la información y la certeza del proyecto en gran medida también dependen del tema del presupuesto de construcción y de otros. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la partida o en el alcance más bien de anteproyecto, tenemos que considerar una posible desviación en el presupuesto del 8 al 10%, porque solamente tenemos un anteproyecto. Conforme el proyecto va avanzando, es decir, llegamos al proyecto ejecutivo y entonces podemos ajustar al 6-8%, porque ya tenemos mucha mayor claridad respecto del cuadro de áreas. Ya tenemos mucha mayor claridad respecto de por dónde va a pasar el tema de cómo vamos a hacer la estructura, por dónde van a ir los ductos, etcétera, ¿no? El siguiente es estructura e ingenierías. Otra vez, nuestro presupuesto va bajando. Así hasta tener contratos. Aún una vez que tengamos los contratos y toda la obra concursada, cotizada, hay que considerar un presupuesto en imprevistos del 1 al 2%. Siempre va a haber estas variaciones. Considerémoslo. El error sería no tener, ¿no? Entonces, la partida de imprevistos hay que considerarla. Lo ideal es hacerla por, por subpartida, en función del nivel de la calidad y certidumbre de la información que tengamos hasta ese momento. Y esa partida no se mantiene a lo largo de todo el proyecto. Se va afinando y se va disminuyendo en función de cómo vayamos teniendo información. Adelante. Y otro elemento que hay que considerar son los riesgos. Todos los proyectos inmobiliarios son una aventura de riesgo. Todos los proyectos tienen riesgos. Nosotros hemos catalogado los riesgos en 9 áreas distintas. Riesgos legales, que aquí los pueden ver en este círculo, riesgos financieros, riesgos regulatorios, que me den o no me den incremento en densidad, etcétera. Riesgos técnicos, si voy a encontrar o no voy a encontrar piedras, si voy a encontrar o no voy a encontrar agua. Riesgos comerciales, competidores, oferta, cambios en la demanda, cambios en los esquemas de venta. Riesgos de imagen y reputación, pues no me fue tan bien en el proyecto pasado. Riesgos de capacidad operativa, oye, pues yo hago puros proyectos en Monterrey, ahora quiero hacer proyectos en Guadalajara, pues operativamente posiblemente no tengo la capacidad. Riesgos de integridad y riesgos al vehículo financiero legal, ¿no? Todos los proyectos son una aventura de riesgo. Es importante que nosotros podamos evaluar porque hay maneras de saber el nivel de riesgo que tenemos en un proyecto, ¿no? El riesgo está dado en función de una serie de estos indicadores, la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto. Y eso nos va a dar una matriz ponderada. Y en función de esa matriz y de ese análisis de riesgo general que tenemos de nuestro proyecto, también será parte de la definición de cómo nos aseguramos de blindar el proyecto a través de estos imprevistos o cómo minimizo el riesgo. Adelante, Pepe. Y finalmente, también este riesgo tiene que ver con el rendimiento. El rendimiento que yo como desarrollador o yo como inversionista voy a pedirle a un proyecto es diferente en función del riesgo percibido. Es decir, si el inversionista va a participar en una etapa temprana del proyecto en donde todavía no hay tantas definiciones y hay mucha más incertidumbre, hay muchos más imprevistos, su riesgo es mayor. Por lo tanto, el rendimiento que le tenemos que ofrecer es mayor. El rendimiento va ajustado al riesgo. No es el mismo rendimiento que yo le voy a dar a un inversionista que me dio lo que le llaman capital semilla o el primer capital de 5 millones al inversionista que ya me dio
otros 5 millones, ya el proyecto más avanzado. No es el mismo nivel de riesgo, no es el mismo rendimiento que le voy a dar. Sin embargo, también existe esa misma definición en función de los segmentos. Hay segmentos inmobiliarios que tienen mayor riesgo y entonces tendrían que tener mayor rendimiento. Un sector inmobiliario de mayor riesgo, por ejemplo, es el hotelero, las oficinas. Eso entonces hace que tengan un mayor rendimiento. No así el tema de la vivienda residencial. Tiene menor riesgo como negocio. Ah, pues mi rendimiento entonces será menor. El rendimiento que voy a ofrecer a los inversionistas. Y lo mismo si lo vemos, como les decía, en función de este mapa. Este mapa o esta matriz lo que nos dice es, vamos a calificar todos los riesgos y todos los riesgos tienen un impacto. ¿Cuál es el impacto que tendría si el riesgo sucede? En función del nivel de severidad. Y la otra es, puede ser catastrófico si sucede, pero la probabilidad de que ocurra, que es el otro eje, a lo mejor es baja. Y con base en eso yo voy calificando y ponderando. Y en función de eso yo determino si mi proyecto tiene muchos riesgos, con un impacto alto y una probabilidad de ocurrencia alta, el rendimiento que yo le tendría que estar entregando a los inversionistas tendría que ser alrededor del 40%. Sin embargo, si un proyecto más típico, un proyecto con riesgos medidos, con un impacto medido, yo le tendría que estar dando al inversionista un 18%. Un proyecto con un riesgo bajo prácticamente me está dando un poquito arriba de ese, porque no tiene riesgo. Es así como vamos a asegurar evaluarlo y eso otra vez nos va a ayudar a blindar nuestro proyecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que realmente vamos a saber y determinar, bueno, y esa es otra, cuánto es lo que realmente le podemos ofrecer a un inversionista. Es un error ofrecerle a un inversionista una tasa de rendimiento, una TIR o una ROI fija, porque eso ya entonces no es un inversionista de capital, es un crédito. Si yo a mi inversionista le digo, yo te voy a dar sí o sí el 22% anual, ya no es un inversionista de capital. Tenemos que tratarlo como un crédito. Al inversionista de capital lo que hay que hacer es darle un porcentaje de las utilidades. Y a lo mejor podemos hablar de un mínimo, ¿cómo se llama? De un mínimo garantizado. Oye, yo te garantizo el 12%, pero la diferencia, el 12% o el 30% de las utilidades, lo que sea que resulte más alto. Al yo presentarte a ti, inversionista, ¿cuánto representa ese 30% de utilidades respecto del capital que le pusiste? Te voy a demostrar que ahí es un 28%. Pero es que es de riesgo. Si tú esperas un mayor rendimiento, tienes un mayor riesgo. No olvidemos, si vamos a atraer inversionistas, no les hablemos de TIR o de retornos de inversión garantizados. ¿Por qué? Porque ahí todo el riesgo lo asumimos como desarrollador. Y aparte asumimos un riesgo carísimo, ¿no? Porque aparte le estoy ofreciendo un 26%, un 28%, un 22%. No, pues va a salir más barato el crédito. Y el nivel de compromiso prácticamente es igual. Si vamos a ofrecer más que un crédito, hagámoslo en función del porcentaje de utilidades. Adelante, Pepe. Gracias. Complementando también un poquito lo que comentaba ahorita Marifer, también hay que tener en cuenta que los proyectos de capitalización o de venta usualmente ofrecen rendimientos más altos. También depende de la etapa en la que entra el inversionista. eh, Ofrecen rendimientos más altos que un proyecto patrimonial, es decir, proyectos de renta, pool de rentas, renta de departamentos turísticos, hoteleros, etcétera. Usualmente esos ROIs son un poquito más bajos, o no un poquito, son más bajos porque son a largo plazo, ¿no? Y porque hay un patrimonio. Y en el otro, pues no, en el otro prácticamente entra la inversión y en un corto plazo sale la inversión, pero sale una inversión choncha, ¿no? O sea, en números, ahora sí que nominales, estamos hablando de millones. A lo mejor en patrimoniales estamos hablando de miles, dependiendo obviamente de la inversión, pero también va a cambiar justamente ese rendimiento percibido, ¿no? O ajustado al rendimiento del negocio. Entonces, pero como bien dice Marifer, tendríamos que compararlo con otros instrumentos. Es decir,
si yo como inversionista le voy a meter X cantidad de dinero a el proyecto, pues ¿qué me va a ofrecer a cambio? ¿Me ofrece un 18, un 20, un 25 o hay algún instrumento financiero en el mercado que me ofrezca eso con el mismo, digamos que nivel de riesgo, ¿no? Entonces también hay que comparar. Y pues bueno, con esto terminamos justamente este webinar. Por ahí creo que en el chat estaban preguntando rápidamente sobre el tema, las tablitas de los valores de aportación de tierra. Por ahí, Lino, si me ayudas creo que tenemos por ahí un webinar, donde viene eso, esas tablitas. Entonces, con mucho gusto ahí lo pueden solicitar a Lino. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles pues este espacio por escucharnos, por dejarnos compartir nuestros conocimientos. Les dejamos aquí datos de contacto. Marifer, no sé si quieras agregar algo antes de Sí, que haya alguna gracias. duda, pregunta, inquietud. Sí. No, pues básicamente mi aportación en esto es, el negocio inmobiliario es un negocio muy bonito, es un negocio, la verdad es que es muy interesante, es muy padre, uno puede crear muchísimas cosas, pero hagámoslo con una certeza financiera importante, ¿no? Busquemos blindar nuestros proyectos, busquemos asegurarnos de tener toda la información posible para arrancar. Y aquí nada más cuidado con lo que le llamamos parálisis por análisis, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero sí, si vamos a aventarnos en un proyecto, hagámoslo con los datos lo más validados posible, con todos los análisis de factibilidad, porque no estamos hablando de desarrollar un proyecto en donde vamos a invertir pues 5 millones, que 5 millones son 5 millones. No, normalmente estamos hablando de proyectos de 100 millones, de 150, de 200 de valor de venta y que de algún lado tienen que salir, ¿no? Entonces, tomémoslo con esa seriedad, estudiemos bien los números y realmente los negocios pueden salir bien. De hecho, hay muchísimos casos de éxito de muy buenos proyectos, pero gran parte de ese éxito tiene que ver con una muy buena planeación del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es básicamente nuestra invitación. Planeemos bien financieramente nuestros proyectos. Es fundamental, es la columna vertebral, es importantísimo, ¿no?